Hola, ¿qué tal amigos y amigas de La Vanguardia? Ha llegado el momento de aterrizar. Después de casi 3 meses de vuelo, analizando conjuntamente lo que ha dado de sí esta docuserie de Rocío Carrasco, pienso que es el momento de la honestidad. Pienso que es el momento de desabrocharse, al menos un servidor, el cinturón, y ya que seáis vosotros y vosotras los que os quedéis con toda la información que hemos ido desgranando durante estos, creo que han sido 14 vídeos. Lo he estado contando antes, se nos van a las 300 y pico minutos, casi 3 horas y media o 4 horas de análisis, si juntamos todos los vídeos, para analizar todo lo que ha dado de sí esta serie de Rocío Carrasco, y pienso que llega el momento de, al menos hasta que no haya nuevos acontecimientos, ya pensando a priori en esa segunda temporada el próximo otoño, pienso que lo más sensato ya es ir desabrochándonos el cinturón. Vosotros y vosotras ya sois lo suficientemente autocríticos como para quedaros con de lo que he dicho, con aquello que creáis. También entiendo que muchos y muchas de vosotras no hayáis estado, pues a lo mejor especialmente de acuerdo con algunos puntos que he ido exponiendo durante estos 3 meses. Eso es así, a mí me gusta el debate, me gusta la diversidad de opiniones y me encanta que estéis al otro lado comentando cada semana lo que da de sí esta docuserie, de la que hoy hemos extraído, o he extraído, me lo he tenido que apuntar esta vez porque son 25 conclusiones que yo creo que son importantes. ¿Podrían haber sido menos? Sí. ¿Podrían haber sido más? También. Así que he intentado hacer un ejercicio de compresión lo máximo posible. Me han salido 25 conclusiones que ha dado de sí todo este producto desde el punto de vista social, televisivo, mediático. Es decir, lo que he hecho es aquel ejercicio que os había comentado en alguna ocasión en alguno de los vídeos de subir al monte, intentar ver las cosas desde la máxima objetividad y neutralidad posible e intentar analizar los temas con distancia, ¿de acuerdo? Porque, como sabéis, todo esto ha generado muchas susceptibilidades, muchas sensibilidades, y creo que es un buen momento para coger algo de distancia ante el producto e intentar acercaros honestamente esas conclusiones a las que yo he llegado, y que por cierto luego las voy a colgar también, las voy a colgar en un artículo para que las tengáis escritas, y si alguien se ha dormido a mitad del vídeo o le interesa tener alguno de los puntos escrito, los tengáis, ¿de acuerdo? Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Esto va a ser un poquito más largo, pido disculpas, pero es que es ya para cerrar este ciclo y lo veo necesario. La primera conclusión es que, guste o no, yo creo que lo que ha significado esta serie es un fenómeno social y un fenómeno mediático. Yo asocio fenómeno al impacto, ¿no? Al impacto, por ejemplo, y a la repercusión que haya podido tener este producto en los medios de comunicación. Ha sido más que evidente, ¿no? Llevamos 3 meses en todos los medios de comunicación hablando prácticamente de lo mismo, siendo uno de los temas estrella, pero es que también en la vida social, ¿no? Entendiendo la vida social, pues nuestras reuniones íntimas, con familia, con amigos, en el bar, en el trabajo, ha sido un tema que ha sido recurrente también por lo que me contáis a través de vuestras redes sociales en vuestra vida. Así que yo sé que algunos no están de acuerdo, para mí sí que ha sido un fenómeno social y un fenómeno mediático todo el tema de la docuserie de Rocío Carrasco. Vayamos, eso sí, ya a la segunda conclusión, que tiene que ver más con la denominación, con la descripción. Os lo he dicho repetidamente en otras ocasiones, para mí jamás podemos tildar este producto de documental. En cierto modo no cumple los principales requisitos que para mí debe cumplir el género, no expone la realidad desde un punto de vista objetiva e informativa, y tampoco es didáctica. ¿Por qué? Solo hay un único testimonio y no se ofrecen otros puntos de vista a lo que está contando en este caso Rocío Carrasco, con lo cual yo creo que nos deberíamos quedar con una denominación mucho más acorde a lo que es, que no deja de ser una exclusiva televisada, un testimonio televisado si queréis, pero jamás un documental
como a veces nos han querido vender. Y creo que es importante porque cómo te intentan vender las cosas desde un principio luego puede influir, ¿no?, en cómo el espectador se acerca a este producto. Sinceramente, yo no creo que esto sea un documental. Tercera conclusión, es innegable, que sea lo que sea, vamos a llamarle docuserie, docu-reality si queréis, el testimonio de Rocío Carrasco. Lo que sí que, además de generar cierta expectación y cierta controversia, lo que sí que ha significado para muchas mujeres ha sido un paso adelante en su propia experiencia vital, mujeres que están pasando por momentos o que están pasando por situaciones similares a las que ha podido contar Rocío Carrasco con su testimonio, y es algo que no podemos obviar y que a mí me hace valorar este producto de una manera positiva. Os lo he dicho antes, voy a estar lo más distanciado posible de las sensibilidades e intento quedarme con lo que yo creo que es positivo, negativo, lo que se puede mejorar, lo que no. En este caso pienso que es muy positivo que gracias al testimonio de las mujeres, que gracias al testimonio de Rocío Carrasco, muchas mujeres hayan dado ese paso adelante, como se ha demostrado, ¿no?, al dispararse las llamadas en ese número de atención a las víctimas de violencia de género. Eso sí, pienso que urge hacer una autocrítica social desde los estamentos principalmente políticos, ahora hablaremos de ello, y judiciales, en un momento en el que desgraciadamente también se han disparado de nuevo los casos de fallecimientos a causa de violencia de género. Es decir, por una parte, y relacionado ya con la docuserie y el testimonio, me parece positivo que este testimonio haya servido a mujeres para dar ese paso adelante. Aún así, el contexto social sigue siendo muy duro y pienso que las autoridades políticas, sociales, judiciales se tienen que poner manos a la obra porque esto no puede ser y el contexto que tenemos sigue siendo escandalosamente cruel, ¿de acuerdo? La cuarta conclusión puede parecer dura, pero quiero que la entendáis bien. Los referentes no se imponen. Los referentes, los líderes, no se imponen. Intentar imponer a Rocío Carrasco como referente de una causa o de un colectivo, pienso que puede ser un error. Entiendo que haya podido ayudar a numerosas mujeres y a dar cierta visibilidad a la lacra social de la violencia de género con su testimonio, pero sería muy peligroso asociar o de alguna manera imponer, ¿no?, que su testimonio o con esta praxis lo que haya hecho es convertirse en un referente. Yo creo que cada mujer y cada persona desde una libertad individual debe elegir personalmente qué referentes tiene, no se deben imponer jamás, y me ha dado la sensación en algunos momentos bastantes momentos de este docu-reality que nos intentaban imponer como referente a alguien que pienso que si eso sucede debe ser de una forma mucho más espontánea, por ejemplo como se desencadenó todo el factor, ¿no?, y el movimiento social del Me Too, en el que, por cierto, yo insisto en eso, no hubo ningún tipo de intercambio económico. Y aquí no deja de ser un producto televisivo, luego entraremos más en detalle. Vamos a la quinta ya, conclusión, seguimos avanzando, también lo he dicho muchas veces, el plató de televisión no es un juzgado. Un plató de televisión no es un lugar donde los colaboradores se disfrazan ni de abogados, ni de fiscales, ni de nada parecido. Un plató de televisión es un lugar desde donde se informa, desde donde se entretiene y desde donde se genera opinión, pero jamás se dictan sentencias. Debe ser el público, el espectador, en todo caso, el que con esa información y con esas opiniones que se han trasladado pueda tener desde esa libertad individual, que para mí es muy importante, la necesidad o no de crearse sus propias sentencias o sus propios criterios o sus propias ideas a la hora de valorar eso. No debe ser el plató de televisión un lugar donde judicializar absolutamente nada, y menos, y lo enlazo con la sexta conclusión, cuando esta causa ya en su momento fue ya llevada a la justicia. Y comprenderéis que los que estamos haciendo análisis periodístico, análisis desde un punto de vista más de formato y más de distancia y más objetivo, es algo que no podemos pasar por alto. Esta causa está sobreseída.
Por ahora no hay ninguna sentencia que dictamine que el señor Antonio David es culpable. Y lo que no podemos hacer nosotros es etiquetar o decretar una sentencia cuando ésta no existe. Y más después de la mala praxis que se ha hecho desde la cadena. Uno, expulsándolo de su colaboración, con lo cual pienso que lo que se está haciendo es, en cierta manera, sentenciarle, decir, es que como tú eres esto, nosotros no te queremos, pero para mí lo más perverso fue que lo hicisteis cuando ya teníais constancia del testimonio de Rocío Carrasco, mucho antes, ¿no? Porque esto se había grabado con el tiempo, con lo cual esperasteis hasta el último momento, incluso pasándole a Antonio David el tráiler del documental en directo en Sálvame, ¿no? Para ver su reacción, jugasteis hasta el último momento con el efecto Antonio David, para luego poneros los medallones al despedirle y asegurar que lo hacéis ¿no? Pues como un acto de justicia o de valentía en torno a la causa. Para mí lo que hicisteis fue realmente bastante perverso en este sentido, en que vosotros desde un primer momento conocíais perfectamente lo que estaba contando Rocío Carrasco y lo mantuvisteis vivo hasta que os interesó. Una séptima conclusión que yo he notado aquí es que intervenciones políticas como las de la ministra de Igualdad, Irene Montero, la portavoz del Partido Socialista desde el gobierno, no ayudan a que la gente pueda acercarse a este testimonio con la neutralidad y la honestidad que yo creo que es necesaria. Al final hay cierto sabor de politización de lo que es todo el producto y especialmente a mí me da la sensación que se ha instrumentalizado toda la serie según las necesidades de cada parte. Es decir, se ha querido mezclar ideología política, social, temas de feminismo, de manera que se está instrumentalizando lo que es este producto televisivo, cada uno remando a su favor, ¿no? Y para mí eso es un problema a la hora de darle más credibilidad después al relato, y asociado a ello, evidentemente ha sido para mí un gran error asociar conceptos como machismo o negacionismo a aquellas personas que estaban haciendo crítica bien del formato o bien de partes del relato, porque, lo he dicho evidentemente en otros vídeos, yo creo en los matices, y creo que nos podemos acercar a las cosas sin la necesidad de que haya una sola y una única verdad, ¿no? Podemos describir, podemos estar más cercanos en unas escenas, pero estar en desacuerdo con otras cosas, y a lo mejor incluso no en el relato, no que tengan a ver con el relato, pero sí con el formato, ¿no? Asociar esas palabras insisto, de machismo y de negacionismo, creo que ha sido un error. Y lo enlazo también con la novena conclusión, algo que yo he intentado hacer aquí constantemente, a consecuencia de la sensibilidad de las cuestiones que trata Rocío Carrasco, ¿no? Pero pienso que hay que saber diferenciar entre el relato y entre el formato. Y lo que creo que ha sucedido, y esta para mí es la novena conclusión, es que lo que empezó siendo un relato de impacto ha terminado en un show televisivo. Dicho de otra manera y más clara, creo que el formato se ha comido al relato. Es decir, un formato que además ha ido derivando a lo largo de las semanas, ¿no? Estirando ese relato, primero 2 capítulos al día, luego uno, luego lo partimos, luego el testimonio de Rocío Carrasco, luego vuelve. Es decir, al final todo eso creo que no ayuda a que nos centremos, o la gente, el espectador, pueda centrarse realmente en aquellas cuestiones del relato que para mí son importantes. Y pienso que lo más importante del relato sucedió en esos primeros capítulos, y que luego se ha ido desdibujando el producto, dando protagonismo, ¿no? Con temas que ahora entraremos también a ese formato, y que han hecho que personas que podían empatizar con una parte del discurso de Rocío Carrasco, especialmente en esos primeros episodios, se hayan terminado alejando o cogiendo algo de perspectiva. Personas que, por cierto, se las ha catalogado, como antes decía, de negacionistas o de machistas, o de querer liquidar, no sé, o de ir en contra de la violencia de género, que es algo que me parece muy perverso, además de mentira.
10, vamos por el 10 ya, tampoco ayuda, creo yo, en la construcción de esa verdad que nos quieren imponer, que Rocío Carrasco haya elegido para esta docuserie la misma productora, la Fábrica de la Tele, que ha estado tantos años cobijando el testimonio de Antonio David a través de los programas que produce, como Sálvame o el Sálvame Deluxe. Es decir, a mí me da la sensación de que Rocío Carrasco ha vendido, en cierta manera, su alma al diablo, ¿no? Ha acudido a aquella productora que, por lo que cuenta, hasta ahora le ha estado jodiendo la vida, y perdona que sea tan claro, ¿no? Y entonces a mí es algo que también me extraña. Pienso que a lo mejor si hubiera elegido otra plataforma, o a lo mejor la misma plataforma audiovisual, pero en otro lugar, donde no hubieran habido esas interferencias típicas de la Fábrica de la Tele y de Telecinco, el relato de Rocío Carrasco hubiera quedado más claro, y quizás la gente también se hubiera acercado de otra forma, no hubiera generado tanta duda. Tampoco ayuda que aquellos, vamos por la 11, que aquellos mismos colaboradores que hasta hace poco la lapidaban públicamente, ahora le pidan perdón, en una especie de equilibrismo esquizofrénico que yo no entiendo. Es decir, los mismos que hasta ahora estaban sacando mierda de Rocío Carrasco, admiten que no contrastaron las fuentes, especialmente la suya, que se creyeron una única versión, la de Antonio David, y pedir disculpas después de tanto tiempo, hombre, no me parece suficiente. Y aquí tengo puesto en rojo el nombre de Kiko Hernández, por ejemplo, que la última vez aseguró que había sido muy mal profesional durante muchas tardes y mala persona. Yo creo, y lo vuelvo a decir, que a alguien que hace una confesión así, solo le queda una salida, más allá de disculparte con quien creas, que es dejarlo, ¿no? Por el bien de esa ética televisiva que tú reconoces que te has pasado por el forro. La 12, para mí, muy importante también, además de perversa, pienso que la cadena ha potenciado desde un principio la creación de dos bandos, hasta el punto que se les ha ido de las manos. Y digo, lo ha hecho la cadena porque recuerdo el primero o el segundo episodio en redes sociales, preguntas del tipo: ¿quién que es que dice la verdad? ¿Tú con quién estás? ¿Con Antonio David o con Rocío Carrasco? Eso fue al inicio del documental. Luego este posicionamiento, ¿no? Esta creación de bandos ha ido derivando en un discurso en el que ellos mismos, tras crear los bandos, han dicho no, es que no pueden existir dos bandos, solo hay uno y es el bueno. Y es la gente que está validando el testimonio de Rocío Carrasco. Hombre, primero crear los bandos, luego eliminar uno de ellos y luego comprar una única verdad, pienso que solo nos lleva a la generación de odio y a la radicalización de posturas. ¿Por qué? Porque al final el espectador dice, hombre, pues no me dejas que me exprese, no me dejas que opine, crees que solo hay una única verdad, pues yo radicalizo mi postura. Los demás también están radicalizadas, con lo cual, en vez de acercarnos, ¿no?, estamos más lejos. Una pena, porque en causas como es el de la violencia de género, pienso que deberíamos ir todos a una sin pestañear. Y lo que se ha conseguido es precisamente esos extremos. Y en esta misma línea, insisto, la 13 ya, la conclusión número 13 es esa imposición de lo que para mí ha sido un discurso único en diferentes platós. Es decir, no solo creo los bandos, sino que digo, es que además solo hay una verdad, y los que no estén remando aquí, ya es que ni vengáis, ¿no? Entonces, esto evidentemente no ayuda. ¿Dónde están los matices? ¿Dónde está la pluralidad de opiniones, ¿no? ¿Dónde está poder salir de esos extremos? Al final los extremos son muy perversos, y una vez ya has extremado todas las posiciones, es muy difícil un acercamiento, porque cada vez estás más lejos, ¿no? Además que, y es una opinión personal, la verdad absoluta no sé si existe yo creo que es en cuestiones muy básicas, y por lo tanto una verdad absoluta impuesta lo único que suele generar es rechazo, esto lo que lo tengáis claro. 14, hombre, las editoriales de Carlota Corredera tampoco han ayudado mucho en este sentido, y especialmente yo creo que se ha hecho algo que yo nunca había visto en la televisión, ¿no?, que es amenazar a los espectadores que no piensan como tú
o que no están en la línea del programa. Yo es algo que jamás lo había visto, esto en las editoriales, insisto, antes de pasar los episodios, ya pienso que han generado unas opiniones de cierto rechazo o de cierta duda a la hora de acercarse al relato, pero es que esto lo habéis conseguido desde el propio medio. O sea, luego no podéis acusar a la gente. Lo que no se puede es acusar al espectador de que no se crea algo cuando vosotros, con los mecanismos que habéis puesto a toda máquina a vuestra disposición, lo que estáis haciendo es generar más dudas. Entonces, no sé si entendéis este ciclo perverso, ¿no? Que no salimos de ahí, ¿no? Es decir, bueno, ya lo veis, no ayuda, sobre todo a lograr, ¿no?, esa neutralidad, que es lo que debe haber en cualquier producto periodístico. Ya que habláis de documental, pues en un documental hay cierta neutralidad a la hora de exponer las cosas, cosa que vosotros no estáis consiguiendo, y además, y esta es muy importante, la conclusión número 15, es que esa protección, esa veracidad, esa veracidad que vosotros estáis dando al discurso de Rocío Carrasco, no se produce en otros casos paralelos con otras mujeres, ya no durante estos últimos años, sino actualmente, ¿no? Os he puesto muchas veces el ejemplo de Julia Janeiro, la hija de María José Campanario y Jesulín Dubrique, a la que estáis día sí, día también lapidando, en este caso sí, si no os metéis con el que era su noviete, traéis a la compañera de pupitre, si no nos metemos con el TikTok, y es una chica que acaba de cumplir 18 años y que yo sepa por ahora no ha dado ninguna exclusiva, ni ha puesto el pie mediático, y aunque lo hiciera tampoco sería causa para este acoso y derribo que denunciáis por parte de Rocío Carrasco, pero parece que no veis en otros casos, ¿no? La cual cosa me parece un ejercicio muy perverso, que además, insisto, porque todo tiene una segunda vertiente o tercera, todavía radicaliza más esas posturas, porque la gente lo ve y siente necesidad de defensa ante la injusticia, y radicaliza todavía más la postura. Esto nos lleva a hablar de víctimas. Yo pienso, conclusión 16, que si siguiendo el discurso, ¿no?, siguiendo ese relato que nos queréis imponer, Rocío Carrasco es una víctima, lo que no puedo entender es que Rocío Flores, su hija, no lo sea. Es decir, eso sí que yo no lo puedo entender de ninguna de las formas, porque siguiendo con vuestros mismos parámetros, la misma necesidad de credibilidad y de contrastar las fuentes y de que se explique, debería también servir para su hija Rocío Flores, y yo solo lo puedo analizar desde una perspectiva más televisiva, que todavía es más perversa, que es la guerra entre productoras que existe dentro de la misma cadena, entre Unicorn, la productora en la que está Ana Rosa Quintana, y la Fábrica de la Tele. De hecho, creo que se redoblaron tambores de la perversidad en el momento en que Ana Rosa tuvo a Rocío Flores como colaboradora o como testimonio semanal en su programa. Entonces, ¿dónde queda la defensa de las violencias de género, de la mujer, del feminismo, si solo nos movemos por intereses empresariales? Bueno, como tú tienes esta, pues ahora yo voy a ir a por la hija. Hombre, el mensaje que estamos dando, podéis entender que es contraproducente, y que la gente luego pues también lo pueda criticar, ¿no? Esa justicia social que estáis pregonando brilla por su ausencia, y, como os he dicho antes, se anteponen intereses de cadena, intereses televisivos o de productoras en este caso, al propio relato de la víctima o de las víctimas. Carlota Corredera, número 17, no me quiero extender mucho porque lo he comentado muchas ocasiones, pero en las últimas semanas ha dinamitado, ha hecho volar por los aires todo el código deontológico de la profesión. Especialmente el gran error para mí de Carlota ha sido personalizar, ha sido convertirse
en protagonista de una historia cuando el periodista, en estos casos el conductor, el moderador, siempre tiene que dejar cierta distancia, ¿no? Jamás ser la protagonista de esta historia. Y a mí, en ocasiones, he tenido la sensación de que la víctima no era Rocío Carrasco, sino que era la propia Carlota Corredera, teniendo en cuenta algunas de sus intervenciones y algunas de sus desafortunadas medidas en un plató, que esto nos lleva a hablar, bueno, lo hablaremos luego, ¿no?, del tema de la censura, pero sobre todo esta personalización, ese protagonismo que ha adquirido Carlota Corredera en esta historia, más dando detalles de que ella es amiga tanto de Rocío Carrasco como de Fidel y de que estuvo en su boda y tal, claro, no ayuda a que la audiencia luego pueda hacer un ejercicio de autocrítica más sensato, porque al final ve cierta perversidad en el relato que nos intentan imponer o vender. En este sentido, 18, yo me pregunto, ¿y el papel de Jorge Javier Vázquez dónde queda? Es decir, a mí me da la sensación, y lo hemos comentado por redes muchas veces, que Jorge Javier Vázquez ha dado un paso, se ha retirado en cierta manera, ha dado un paso, no sé si atrás, pero sí que ha dado un paso al lado y ha dejado que Carlota Corredera cargue con todo el peso de este producto. Y yo no sé, Jorge Javier Vázquez, con los años que lleva de carrera, y sabemos que una de sus debilidades es el ego que tiene, y que siempre quiere estar en todos los fregados, a mí me extraña que haya dado ese paso ahora mismo hacia el lado. No sé si es que cosas que está viendo no le están gustando, pero me da que pensar, Por cierto, Jorge Javier Vázquez, lo digo porque me lo habéis comentado, corre un vídeo estos días del deluxe de la última edición, en la que hace broma, ¿no? Se ríe él mismo, a carcajada limpia, con una reflexión, algo así, dice algo así como: ¿os imagináis que después de todo el Rocío Carrasco está mintiendo? Es decir, ¿cuál es el problema aquí? Yo puedo entenderlo, que es un chascarrillo, que es una broma, pero como hemos sensibilizado y ahora hablaremos de estas líneas rojas, ¿no?, que hemos ido poniendo en todo momento, claro, esto en boca de Jorge Javier Vázquez me parece fuerte, porque si lo lleva a decir, no sé, un Antonio Montero, salta por los aires en un cohete y explota en la atmósfera lejana. Quiero decir, segundas, primeras y terceras divisiones también dentro de los presentadores que supuestamente abanderan la causa. Hablando de Rocío Carrasco, tengo muy claro que uno de sus objetivos es que quería ser escuchada, y ese objetivo lo ha logrado. Para mí el objetivo principal de ella, más allá de derrocar a Antonio David, es que se vuelva a abrir o que pueda dar esas explicaciones en una vista oral. Lo va a tener difícil, lo estamos hablando como, no, es que yo veo en muchas informaciones que se da por hecho que una causa sobreseída y después de tantos años se puede abrir con tanta facilidad aportando nuevas pruebas, pero no es tan fácil. Si no, hablad con los juristas, quiero decir, no es que haya un testimonio de un chofer que haya decidido hablar 20 años después y digas que yo vi cómo le pegaba un guantazo y que eso ya sirva como para abrir una causa de este tipo, o que el docu-reality que se ha hecho en Telecinco vaya a ser una prueba súper contundente, porque al final son las mismas pruebas que ella ya había aportado en su momento. Quiero decir, cuidado con esto. Y esto os lo comentaba porque sí, evidentemente ha podido ser escuchada, su objetivo último es este, y lo que ya no tengo tan claro es dónde queda el papel, ¿no?, de ese intento de recuperación o de acercamiento con sus hijos. No lo sé, el último día le preguntaron si estaba más cerca de ellos, ella no lo sabía, dijo no lo sé, y todo esto creo que le está en cierta manera también pasando factura a la hora de que el espectador valore globalmente todo el discurso, ¿no? Claro, esta es la conclusión número 20, a ella a lo mejor le ha podido servir especialmente esta acción y hacer esta docuserie, pero creo que su intervención ha generado víctimas colaterales, y teniendo en cuenta que algunas de ellas son sus propios hijos, bueno, pues me parece muy delicado el tema, ¿no? Es decir, pienso que es una de las cuestiones que más rechazo social, por lo que leo, por lo que me hacéis llegar, ha generado, ¿no? Que el hecho que su paso adelante ha significado
una mochila cargada de piedras para personas de su entorno. Podemos hablar de su familia, con la que no se habla, podría tener un pase, pero que las víctimas más fuertes, más encarnizadas, más allá de Antonio David, sean sus propios hijos, creo que es algo como para que hubiera valorado mejor cómo acercarse a determinados episodios y decir ciertas cosas, especialmente, como os podéis imaginar, a las que hacen referencia a la supuesta paliza que le pegó Rocío Flores. Vamos allá, la 21 creo que es un formato que ha venido para quedarse, la docuserie, es un formato que puede ser más barato o relativamente barato para las productoras y que al final los protagonistas que quieren contar algo se sienten especialmente cómodos porque hablan desde su libertad individual, luego hay todo un montaje, ¿no?, con sonidos, con músicas que ensalzan, que le dan más contundencia al discurso, y pienso que está siendo bien recibido, en el sentido de que hay controversia, está claro, pero la audiencia se ha mantenido durante muchas semanas muy alta, con lo cual, desde el punto de vista de la rentabilidad, creo que es un producto que vamos a ver más porque las cadenas lo van a impulsar. No sé si esto al final va a ser también un ejercicio paranoico de docuseries para responder a la docuserie del otro, pero en principio esto ha llegado para quedarse, lo digo porque también me lo preguntáis más. Como también os puedo decir que la guerra judicial que se avecina va a ser muy cruda y pública, ¿no? Es decir, desde fuera creo que vamos a estar 20 años más, no sé si 20, pero 10 seguro, hablando de nuevo del mismo conflicto, ¿no?, con otros protagonistas, con guerras judiciales, con lo cual, bueno, también estaría bien hacer un ejercicio de honestidad de cómo nos acercamos a determinados personajes de la prensa del corazón, todos, hablo de toda la familia, yo aquí no me posiciono, la madre, los hijos, el padre, todos, porque al final todos van a vivir de lo mismo, que es de vender su vida privada a los medios para, sí, es una guerra, está claro, es una guerra que dura muchos años, pero todos tienen su parte de botín en esta guerra, ¿no?, a través de programas de televisión, lo hemos visto, de exclusivas, etcétera, etcétera. Es decir, no soy nadie para dar consejos, pero veo que muchas veces los espectadores o determinados espectadores se acercan a estos personajes como si fueran incluso familiares suyos. Yo no sé, os alerto, os invito a que toméis algo más de distancia, porque al final ellos mismos sacan unas tajadas que personajes anónimos que pueden estar pasando por las mismas guerras no van a ver en su vida. El 23, lo que venía a ser la segunda temporada, o lo que viene a ser la segunda temporada de la docuserie de esta mujer, tampoco creo que ayude a acercarse con las herramientas necesarias a ese relato inicial de posible violencia de género, de temas más tabús como el suicidio, porque una vez más pasamos de la contundencia del relato al show televisivo. Una segunda parte en la que Rocío Carrasco se va a dirigir o va a hablar de su relación con la familia Moedano, con la que no se habla, está más cerca del cotilleo, ¿no?, está más cerca de la guerra familiar pura y dura, que creo que no va a generarle tanta empatía como su primer relato, con lo cual que nadie descarte que esto se le gire en contra, a Rocío Carrasco finalmente, y más bien la gente se acerque desde el punto de vista del cotilleo y del morbo y quede sepultado en gran parte todo ese testimonio duro que nos ha estado explicando durante estos 3 meses. 2 más y lo dejamos. Para mí el 24 es hablar de fracaso social, es decir, yo veo, lo dije el otro día, veo mucha gente contenta con lo que ha dado de sí esta serie y lo que ha supuesto para determinadas mujeres, pero yo, sinceramente, debatiendo estos días por las cosas que me han llegado, amenazas incluidas, hablando con la gente, veo que cada vez nos falta más empatía, nos falta entender más a los demás, nos falta terminar con esa máxima de si no estoy contigo, estás contra mí, es decir, no, si no estás conmigo, estás contra mí. Veo mucha persecución
a personas, a periodistas por dar su opinión. Pienso que las redes sociales han potenciado, son un altavoz claro, desgraciadamente también para esos reductos de odio que se están generando en torno de todo este discurso, y al final el debate sano que para mí deberíamos estar haciendo, ¿no?, en referencia a cuestiones de lucha de género, de igualdad, de lucha social, se están difuminando, estamos cada vez más lejos de debatir bien eso, y para mí eso es un fracaso social, más allá de esa poca empatía y esa necesidad de imponer nuestras ideas por encima de las de los demás, ¿no?, que a mí no me está dejando buen sabor de boca. Y la 25, ya con esto termino, es una frase que se ha dicho muchas veces, yo la tengo muy clara: no todo vale por audiencia. Esto, si os parece, lo leo tal cual lo tengo aquí. Los medios de comunicación, en todas sus variables, todas, tenemos una responsabilidad, quedaros con esa palabra, y debemos hacer de la honradez, la objetividad, la neutralidad y la diversidad de opiniones nuestros pilares. Esta es opinión personal, ¿eh? No somos portavoces de nada ni de nadie. Lo vuelvo a repetir, no somos portavoces de nada ni de nadie. Debemos intentar explicar las cosas, contar historias, y luego que sea el espectador el que tome desde su propia libertad individual sus propias conclusiones. Y por supuesto, no cruzar líneas rojas con el único fin de conseguir más audiencia, para luego maltratar al mismo, esa audiencia, al espectador, al que le estás dando por culo, perdón por la expresión, cada semana, ¿no?, con mensajes contradictorios, por no hablar de la perversa práctica de cambiar programas y de jugar con la programación, que lo dejamos para otro día. Para mí esto es hipocresía, no es otra cosa. La gente a la larga termina dando la espalda a este tipo de propuestas porque se termina cansando, y para mí es que la credibilidad, que es aquello que cuesta tanto de conseguir y tan poco de perder, se está perdiendo muchísimo, desgraciadamente, gracias a la mezcla perversa de algunos elementos periodísticos que se han hecho con esta docuserie. De verdad ha sido un placer. A ver, no me despido, es un hasta luego, hasta pronto, porque en la próxima temporada estaremos aquí de nuevo. A mí lo único que me gustaría, sinceramente, es que uno y definitivo, al final entendierais que vosotros, desde vuestra libertad individual, estáis en posesión de acercaros a las cosas como queráis. Siempre que sea con respeto, claro, evidentemente, yo siempre pido eso, a poder ser respeto y tolerancia, pero que no dejéis jamás que nadie os diga lo que tenéis que pensar, cómo tenéis que pensar. Eso es algo individual. Acercaros a las cosas de una forma crítica, de una forma analítica. No deis nada por sentado, porque si una mala práctica estáis viendo también estos días, y con esto termino, es que la gente se sube al carro pero de las opiniones, pero sin entrar en ver aquello de lo que se está opinando. Es decir, si tú criticas algo, al menos léetelo o míralo, porque luego, al final, lo que estás es construyendo unas grandes mareas. Marea, es una palabra muy bonita. Venga, la marea por aquí, la marea de este color, la marea de este color. Para mí la marea lo único que es el fracaso de la crítica individual. Porque al final nos dejamos llevar por los pensamientos colectivos y no estamos... ¿cómo lo diré esto? O sea, no estamos practicando, no le estamos dando nuestra libertad de pensamiento al espacio que merece. Así que de cara a la próxima temporada, seáis carrasquistas, es que yo no soy de poner etiquetas, seáis lo que seáis, me da igual, desde el respeto, pero por favor sí que os pido que os acerquéis a todo este circo, a todo este show, desde vuestra libertad individual, y que seáis vosotros y no los demás los que saquéis las conclusiones de que queráis acerca del producto, acerca del relato y acerca de cualquier cosa de actualidad que esté pasando en este país. Muchas gracias.